Ya empezamos. Muy bien, muy buena tarde tengan todos ustedes, un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Sub y bueno, les doy la bienvenida a su programa de Deliberando en Fiscal. Hoy, bueno, lamentablemente no vamos a contar con la presencia del licenciado Miguel Ángel Díaz Pérez, lamentablemente una cuestión de último momento, esperemos que no sea nada delicado y bueno, pero aquí vamos a estar. Les mandamos un saludo, tocallito. Y pues bueno, estamos para atender sus preguntas, qué dudas tienen, preferentemente si nos pueden abrir su micrófono, su cámara o nada, su puro micrófono, como ustedes deseen, y hacer sus preguntas o consultas respecto de los temas. Y si ahora sí que si me sé la respuesta, pues se las daré, si no, pues a ver qué se me ocurre, aunque confunda, ¿no? Pero callado no me voy a quedar. Muy bien, pues ya ven todas las situaciones que se están presentando, lamentablemente, con las actualizaciones de los portales del SAT, que pues bueno, no cumplen con lo que establece regularmente la fracción segunda del artículo 27 de la Ley de Ingresos, ¿no? Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible, dice, ¿no? Entonces aquí, pues ni es tan sencillo y por supuesto que no está haciendo nada asequible, ¿no? En el sentido de que, pues asequible es que sea lo que se logre, que se alcance, que se puedan hacer las cosas. Y pues bueno, esperemos que este periodo de atorón que la misma autoridad provoca, pues bueno, no dure mucho. Y pues bueno, que no sé, una de las finalidades, pues finalmente son, aun cuando sea nada más el tema de cumplir con la obligación de presentar una declaración, sino que finalmente pues lo que buscan es obtener información para efectos de hacer sus datos de fiscalización, ¿no? Y eso pues también es totalmente entendible. Pero bueno, esperemos que todo se mejore y que la verdad se mejore para bien. No sé qué algunas inquietudes que tengan. Hay algunas situaciones complicadas o no muy claras respecto a la cuestión de la reforma laboral, todo lo que tiene que ver o la incidencia que tiene que ver respecto a lo que son las vacaciones y sobre todo por lo que establece una atención en lo que establece el artículo segundo transitorio del decreto, donde se comentaron las reformas al artículo 76 y al artículo 78 de la Ley del Trabajo. Creo que como que muchos no le han puesto atención adecuada a ese segundo transitorio y como que nos estamos viendo con algunas opiniones, a mi consideración, bastante erróneas. Y la verdad, la trascendencia de poner atención a este artículo segundo transitorio, pues también nos da a ver el tema de que pues, todos aquellos que están promoviendo, que están hablando de los amparos, pues hablando también bajo la directriz de hacer un amparo por la supuesta o porque ellos consideran o sueñan o creen que se da la retroactividad de la ley, dentro del artículo 14. Y eso, pues, el tema de la retroactividad no es nada más algo que yo puedo determinar porque yo siento, yo creo, me imagino, o porque creo algún razonamiento que conlleva al tema de la retroactividad únicamente por cuestiones de fechas o por cuestiones de ejercicio, ¿no? La verdad es que no es así, y ese artículo segundo transitorio hay que tener mucho cuidado cuál es la repercusión de que ahí nos están diciendo que las modificaciones que se hicieron al artículo 76-78 van a tener aplicación a todos los contratos vigentes, ¿sí? A partir de que, va a incidir a todos los contratos vigentes o como le llames,
a los que estuvieron vigentes a partir de que entra en vigor esta reforma al artículo 76 y 78. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estas disposiciones están entrando en vigor a partir del día 1 de enero del 2023. Entonces, pues es digno de analizarse, es digno de revisarse, porque pues cuántos contratos no tienen vigencia a partir de que entre en vigor esta disposición. Únicamente los que no pudieran tener vigencia son los contratos que justamente dejaron de tener vigencia, porque fueron celebrados con vigencia hasta el día 31 de diciembre del 2022, ¿no? Y pues no sé, ustedes en sus empresas, cuántos contratos tengan que de verdad hayan y que sean reales, no que sean dirigidos, porque también hay muchos sacan la creatividad, ¿no? Sacan su creatividad diciendo que, pues bueno, pues no hay ningún problema, pues hace un contrato, únicamente sea del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, o si el trabajador entró con una fecha posterior al 1 de enero, pues que sea con esa fecha en que entró hasta el día 31 de diciembre, para que entonces las disposiciones del 76 y del 78, ¿sí? Nuevas, no le apliquen a esos contratos. Y aquí el tema es que hay que analizar muy bien qué es lo que estoy haciendo. Oye, ¿lo estoy haciendo con todos mis trabajadores o nada más con los trabajadores que entraron en 2022? Porque si no, si tengo trabajadores de hace 3, 4 o 5 años hacia atrás, ¿cómo lo manejé con ellos? Muchísimas empresas lo que hacen es, a lo mejor, si es que lo hacen, hacen un contrato que firman cuando el trabajador entró hace 4 o 5 años atrás y hasta ahí se quedó, bajo el entendido de que, pues, como no hay, todos están a gusto, tanto el patrón como el trabajador, pues el contrato de natural de suyo se le prorroga la vigencia, ¿no? Y a lo mejor un contrato que se le puso por un año y seguimos considerando que el contrato va a seguir teniendo vigencia, y ese es el mejor escenario, porque hay contratos que se tienen firmados de hace 10 años y siguen con lo mismo y no han tenido las actualizaciones pertinentes de los contratos. En fin, hay que analizar. Si tienes un contrato de esos, pero de repente en 2022, por alguna razón mágica, porque también hay muchos abogados o colegas que según ellos creen que hacen magia, ¿no? Y efectivamente, porque se sacan de la manga algunas cuestiones, criterios personales o cuestiones personales que no va de acuerdo con lo que la ley establece, ni con las reglas esenciales que se deben de utilizar en la materia laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que analizar qué es lo que está pasando y detectar las cuidado. ¿Por qué? Porque estos trabajadores de años anteriores, pues es muy sencillo, cada uno va generando el derecho a vacaciones, que entonces va a representar su año que está pues, entonces, cuando los contratos de verdad ya no estaban vigentes al día 1 de enero de 2023. Y si, por ejemplo, vemos o sea, un comentario respecto a trabajadores que por alguna razón no gozaron de los días que tenían derecho a gozar por la prestación de las vacaciones, tomando sin ir a cuestiones complicadas, ¿no? Tomando la prestación, un trabajo que tenga las prestaciones mínimas de ley, que sea su primer año, 6 días, que a lo mejor entró a trabajar en mayo del año pasado y se le hizo un contrato que no fue ni por tiempo ni por obra determinada, ¿no?
se nos fue por tiempo indeterminado y entonces en mayo de este año 2023 cumpliría un año. Esa es una situación en donde lo que yo contraté en mayo con el trabajador, con las disposiciones que estaban vigentes en el artículo 76, pues le tocarían 6 días de vacaciones. Pero resulta que ese contrato tiene vigencia hasta mayo. Luego entonces llegó el 1 de enero de 2023 y resulta que por lo que establece ese artículo segundo transitorio, todas las modificaciones ya le va a aplicar a ese contrato porque sigue vigente, ya tiene vigencia. Se vencería hasta mayo, como estamos comentando. Entonces, ya ese contrato, esas vacaciones que va a tener ese trabajador, tendrán que ser en base a lo que ahora dice el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Pero si, por ejemplo, tenemos trabajadores anteriores al 2022 y generaron vacaciones, cumplieron su año en el 2022, pero no gozaron de las vacaciones o gozaron parcialmente, les tocaba sus 6 días, a lo mejor 8 días, según la situación que tengan, pues realmente no gozaron de esos 8 días de vacaciones. Y resulta que a lo mejor ocuparon, no sé, la mitad. 4 días de vacaciones sí los disfrutaron en el año 2002. Entonces dice el patrón, bueno, te debo 4, ¿no? Le debe 4. Entonces resulta que cuando ese contrato que tiene vigencia hasta mayo, entonces llega el 1 de enero de 2023 y por lo que es el artículo segundo transitorio, las disposiciones contenidas ahora tienen que contemplarse. Y eso no está mal y tiene una razón. Incluso la razón está a toda luz. Pues se modificó una prestación mínima de ley que el trabajador tiene derecho a recibir. Entonces, cuando saquen el cómputo de que a lo mejor vamos a pensar que en marzo quiere disfrutar otra vez de los 8 días que le tocaban, porque entró en el 2021, quiere disfrutar de los 4 días que restan. Y entonces el patrón dice, sí, yo nada más te debo 4 días porque el año pasado nada más utilizaste 4. Pues la verdad es que no es así. Porque ese contrato, por disposición del artículo segundo transitorio, ya fue modificado. Ya fue modificado y entonces al trabajador que en este 2023 se le van a tener de pagar sus vacaciones, la pregunta es, ¿bajo qué criterio? Con el de 2022, eso ya no está vigente, ¿eh? Con el de 2023, sí, porque eso es lo que está vigente. Por eso dice lo que dice el artículo segundo transitorio del decreto. Entonces tenemos un problema. Que si yo le debía, o tenía en mente que le debía 4 días de vacaciones, ¿sí? Y él, ya digamos, es su tercer año, pues para efectos de 2023, ¿cuántos días le corresponden? ¿Sí? Y la verdad es que le corresponden 16 días. 16, ¿sí? Y 4 que le di, que puedo probar que le di, entonces, ¿cuánto les debo? Les debo 12 días de vacaciones porque ese contrato tenía vigencia. Y esta situación, algunos piensan o consideran que es una aplicación retroactiva de la ley, cuando efectivamente no lo es. Bien. A ver, tenemos de aquí algunos comentarios. Dame tantito. Dice Contabilidad Gafi. Dice, un trabajador con las prestaciones mínimas cumple su segundo aniversario en julio de 2023. El factor de integración que le corresponde a usar en el IMSS a partir de enero de 2023 sería el que corresponde a 16 días de vacaciones, pero en julio de 2023 le corresponde disfrutar de 14 días. ¿Es así? ¿Por qué no me das tu nombre? ¿Sí?
Mm, eh, dice si en julio cumple su segundo aniversario, ¿sí? Dice, le corresponde usar en el IMSS para enero 2023, sería que corresponda a 16 días. El tema es, perdón, pero dice contabilidad GAFI, ¿cómo es que determina los 16 días y cómo es que determina los 14 días? Me gustaría que me hiciera esa aclaración, por favor. Ah, Rosalía, contadora Rosalía. Sí, me gustaría que me hiciera la precisión de cómo determina los 16 y después cómo determina los 14, por favor. Porque si en julio, según como comenta aquí, cumple su segundo aniversario, entonces, en términos de la legislación, sí le tocarían, por ser el segundo año, le tocarían 14 días. El tema es que usted menciona que sería 16 y luego 14. No sé si hay alguna confusión o me gustaría que me hiciera la precisión, por favor, contadora Rosalía. Exactamente, ya me precisó. Son 14. Entonces, los 16 los olvidamos, ¿no? Me dice usted, dice, pero para la integración, aunque no tenga el año, desde que lo inscribimos, se inscribe con 12. Ah, bueno, por supuesto que sí, porque se van a considerar todos los elementos ya conocidos, según el contrato que se elaboró, porque si no tendría que ser a parte proporcional. Es un trabajador y yo entiendo que el contrato que se hizo con él, por los datos que me está dando, se hizo un contrato, ¿sí? No por tiempo ni prueba determinada, se hizo el contrato, sino fue por tiempo indeterminado. ¿Es correcto, contadora? No sé si nos pudiera eh, aperturar su, su micrófono y explicarnos, por favor, cuál es la situación concreta. Sí, para mí sería mucho más fácil, ¿eh? Porque, bueno, podemos interactuar practicando rapidito y no a través de estar escribiendo en nuestro chat. ¿Qué le parece? ¿Me haría usted el favor de abrir su micrófono y que lo platiquemos? Lo que pasa es que acuérdese que para efecto de seguro social tenemos los elementos fijos ya conocidos y los elementos variables. Y si es un trabajador que fue trabajado por tiempo indeterminado, tenemos elementos fijos como el tema de que en el primer año le van a corresponder sus 12 días de vacaciones. Y al segundo año, sí, ya no le corresponden los 12, le corresponden los 14. Y así sucesivamente, teniendo lo que establece el artículo 76 de la ley federal. El padre empieza en julio de 2021 y es por tiempo indeterminado, claro, pero entonces ya es un elemento conocido.
que es un elemento indeterminado, digo, conocido con las salvedades de que a lo mejor se muere al mes o a los 2 meses, que eugenesia lo desea, ¿verdad? Pero dentro de lo que son las cuestiones razonables, pues a él ya como prestación ya le corresponderían los 12 días como elemento conocido, y es que por eso se considera. Para el segundo año, bueno, pues ya son 14, y es que iba apenas en el segundo, ¿no? Entiendo que, según como comenta, en julio de 2022, ahí termina su primer año, y ahí a partir de ahí empieza su segundo año. Entonces, hasta que se dé, acuérdense que aquí hay un punto importante respecto a esta disposición, que también es algo que tiene que ver, incide en tema de todo lo que tiene que ver con contribuciones y su causación, que dice y versa el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Dice que la contribución se causa conforme se realiza la situación jurídica o de hecho prevista en la ley. Entonces, en términos de lo que la ley prevé, tenemos que hacerlo con los elementos fijos y variables, los que conocemos y los que no conocemos, dicho de otra forma. Si conocemos por el tipo de contrato que tenemos, que si en el primer año le corresponden sus 12 días, en el segundo sus 14 días, eso es lo que tenemos que considerar, ¿sí? No sé si en ese sentido fui claro o me di a entender. ¿Sí, contadora? Ah, muy bien. No, al contrario. Gracias a usted, contadora Rosalía. Muy amable. Y si quiere que hagamos alguna precisión, con todo gusto. Y de verdad, insisto y les invito a todos a que abran su micrófono y nos hagan la pregunta de manera verbal. Sería fantástico para poder tener mayor claridad en la inquietud y en lo que hacen favor de preguntar. ¿No hay ninguna otra pregunta? Déjenme observo. No, no hay ninguna otra pregunta en el... Eh, ¿Mm? Ok, no hay ninguna otra pregunta. Estaba yo comentando que tenemos que valorar, determinar bien lo que dice ese artículo, segundo transitorio, ¿no? Ver la repercusión, porque habla sobre los contratos vigentes al momento en que entre en vigor la reforma de lo que el texto que ahora está vigente para el año de 2023, tanto del artículo 76 como del artículo 78. Entonces, dimensionemos, va en automático, podemos decirlo así, en automático y por disposición de ley, se actualizaron nuestros contratos, porque tenemos que considerar ahora qué es lo que establece de nuevo en su regulación, lo que establece el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A mí me parece que hay alguna otra pregunta. No, entonces no habría. No, no hay ninguna otra pregunta. Entonces, imagínense si yo tengo un contrato, primer supuesto, tengo un contrato firmado y llega el 31 de diciembre, llega el 1 de enero de 2023, 31 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023. Entonces, ese contrato, vamos a llamarle en automático, por lo que establece ese segundo transitorio, debe entenderse que en materia de vacaciones debe aplicarse lo que establece el artículo 76 y 78. No está como que a discreción de que si no modifiqué el contrato o si no modifiqué, o incluso que digan a alguien, éjele, yo ni contrato tengo. Entonces, no olvidemos que si no hay un contrato, en atento a lo que establece, si mal no recuerdo, el artículo 24
¿sí? 25, 23, 24, 25 de la ley del trabajo, establece que la falta de la formalidad escrita de un contrato es responsabilidad imputable para el patrón, no para el trabajador. En estas situaciones, pues es evidente que de lo ocurrido, como primer punto, el patrón en el conflicto de la carga de la prueba de que sí cumplió con lo que establece la prestación mínima en vacaciones. Y si está como se dice, oye, yo en 2022, mi trabajador tenía derecho a 8 días. Bien, tenía derecho a 8 días. Bueno, ya que fueron los 8 días, él nada más disfrutó 4. Entonces, si tiene controles y si tiene formas de demostrarlo, pues tendrá que demostrarlo. El puro dicho no es suficiente. Tendrá que demostrar en qué fecha ese trabajador se incorporó a la empresa y de qué forma o bajo qué condicionantes se incorporó a la empresa. Ya viene ese contrato, que fue en julio, viene julio de 2022, ¿sí? Ya hizo un año y empieza a correr, ¿sí? Lo que el segundo año y las vacaciones que le van a generar derecho de usar hasta que cumpla el segundo año. Entonces, cumpliendo el segundo año, ¿cuántas vacaciones le corresponderían? Entonces le corresponderían las 14. Pero eso sería en el caso de que un trabajador cumplió adecuadamente o el patrón también cumplió con la obligación de otorgarle sus días de vacaciones, que en ese caso eran 6 días de vacaciones. Pero si no lo hizo y según por las consideraciones que hayan sido, porque el patrón no quiso, porque el patrón estaba de viaje, porque le cae gordo el trabajador, en fin, por lo que sea, ¿qué documentación tiene para justificar que el trabajador gozó de las vacaciones a que tiene derecho en términos de la Ley Federal del Trabajo, del artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo? Ahí el tema es que el patrón debe de tomar la carga de la prueba, justificando que desde cuando inició, ahí tengo el contrato de trabajo. Segundo, ¿sí? Eso es para determinar a partir de cuándo. Ese contrato, que fue por tiempo indeterminado y qué clausulado se puso respecto si solito se va a venir actualizando, solito el contrato sin que yo haga absolutamente nada, está bien, nada más que hay que analizar y sujetarse a las consecuencias que pudieran derivar de ello, ¿no? En el mejor escenario, pues si tengo contrato, si tengo la forma de determinar las vacaciones que le corresponden ahorita 2021 y evidentemente también para 2022 y cuando inicie 2022, que entonces fue cuando ya terminó su año 1, entonces ahí tendrá que, no son aportaciones tal cual al Seguro Social, sino bueno, pues regresará, vamos a suponer que ¿cómo les diré? Es que a veces de repente las cuestiones legales serían, decimos que son así como que parecidas al amor, ¿no? ¿Cómo las explico? ¿Cómo las conceptualizo? Hay veces que se presta a ese tipo de situaciones. Pero entonces, el tema medular es que cuidado con los contratos que están vigentes. Ese contrato que estamos mencionando continuó teniendo vigencia. La respuesta sería sí al día 1 de enero de 2023. Entonces, ese contrato, por lo que establece el artículo segundo transitorio, debe entenderse como actualizado a las nuevas situaciones que se dan derivadas de la reforma al artículo 76, 78 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y más, pues a lo mejor tenemos 3 trabajadores, tiene su incidencia. A lo mejor tenemos 20 trabajadores, tiene su incidencia, pero a lo mejor tenemos 300 trabajadores y tiene su incidencia. Ese es un punto importante a considerar. No sé si ustedes ya lo hayan tomado en cuenta. El artículo segundo transitorio del decreto en donde se promulga, de la República promulga la reforma a esos artículos 76 y 78 de la Ley del Trabajo.
hay que ser muy cuidadosos, muy, de verdad, muy cuidadosos, sobre todo con todos, con trabajadores de recién ingreso, con trabajadores de mediano ingreso y con trabajadores que ya tienen mucha antigüedad de la empresa, ¿no? Hay que tener cuidado. Ese es un punto importante y bueno, aquí estoy en espera de ver qué preguntas nos pueden hacer el favor de hacer. Creo que hay una más. No. No han hecho ninguna pregunta, no se preguntas, alguna consideración, alguna pregunta que nos quieran hacer, por favor. Bueno, está aquí Alfonso, Ángel Rodríguez, Braulio Cruz, Braulio Cruz, Claudia perdón, no sé muy bien, Elizabeth, Erika Trejo, Roberto Pérez, Manuel Santiago. ¿Qué inquietudes nos pueden transmitir? ¿Qué inquietudes pueden tener? Yo lo que estoy haciendo, pues haciendo comentarios respecto a este artículo segundo transitorio, ¿no? Que no se le ha puesto en lo que yo he visto en algunos incluso artículos, algunas charlas que he tenido la oportunidad de más o menos ver, como que no se le ha dado la trascendencia, como que nada más nos vamos a lo que 76 y 78, ¿no? Dice, y también en ese sentido, al momento de que ese contrato que celebré en 2022, que contemplaba, pues, o que contempla, sí, porque están escritas ahí, las reglas del juego para determinar las vacaciones en términos de ley, y esas reglas fueron modificadas, y el artículo ese me dice que se entenderá como modificados los contratos colectivos, ¿sí? e individuales de trabajo, o la forma en que le denomines, cómo le llames, entonces que sí ya juega las reglas vigentes en el 2023. Ahora, si esa disposición te actualizó el contrato y tú debes de verificar cuándo se dieron las vacaciones. Si las vacaciones se dan en 2023, aunque correspondan al año 2022 o 2021, deben de determinarse el monto de vacaciones con las reglas del juego establecidas en 2023 por el transitorio y, o sea, a lo mejor opinión, no existe defensa, ¿no? Están hablando mucho del tema de los amparos, por el tema de la retroactividad, como comentabas un rato, ¿no? Pues de verdad, y lo vamos a ver, digo, el tiempo es el que da razón o castiga, ¿no? En ese orden de ideas, lo van a ver. Los amparos seguramente en muchos casos van a llover y les garantizo que no van a prosperar. A mi consideración, no se da la retroactividad. La única posibilidad en que se podría dar la retroactividad es que el contrato haya tenido vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2022. Y incluso hay que tener mucho cuidado de no aparentar que estamos manipulando la información o que estamos aparentando algunas cosas y que son únicas y exclusivamente por el tema de la reforma. Mucho cuidado con eso, de verdad. Tengan mucho cuidado, valórenlo muy bien, revísenlo, por favor. En este sentido, no tiene materia de una violación a lo que establece en el artículo 14 de la Constitución, primer párrafo, desde que ninguna ley se da efecto retroactivo en perjuicio de personas. Eso es por el lado de la retroactividad. Tenemos otro elemento más a considerar, el perjuicio. ¿Qué daño sufro? ¿Qué menoscabo sufro? Pues en estas unidades, al hablar de la materia laboral, y por ahí también para efectos de dirigir criterio, vean el artículo
17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo y se van a llevar una sorpresa. 17 y 18, en función de qué es lo que hay que observar para poder interpretar la norma, para poderla interpretar. Y pues bueno, se ha dicho con todo respeto, pero pues en tantos años que llevamos en el ámbito fiscal, por ejemplo, yo no he encontrado un abogado que, digo abogado porque pues, ellos son los que se encargan más de la cuestión de conocer de las leyes para efecto de los juicios, ¿no? Que me diga, en atento del artículo 17, cuáles son esos principios de justicia social que emanan del artículo 123 y de la Constitución. Así es como como se establece para determinar cuestiones de retroactividad de la norma, ¿no? Y la verdad es que no hay forma, por lo que el artículo segundo del estatuto establece, ¿no? No sé si hay más alguna pregunta, algún comentario. No, no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Por favor, digo, yo sé que a lo mejor estarán tristes porque extrañan al licenciado Miguel Ángel Pérez, pero les garantizo que él está bien. Fue una situación que de repente sale en mi control que le impidió estar ahorita con nosotros en esta charla de Deliberando Fiscal. Pregunta más que yo no me percaté, perdónenme. Ahorita ahorita me evoco, Ahí fue Ricardo Jiménez. Dice Ricardo Jiménez, muchas gracias Ricardo. Dice, pregunta, tal vez fuera del tema. Un trabajador está de incapacidad. Su jefe me pide no suspender la prescripción de previsión social. ¿Se puede? Bueno, aquí el tema en función de la prescripción, ¿sí? Porque hablas de prescripción, ¿no? Sí, de prescripción se suspende a ver, un trabajador de incapacidad me pide no suspender, perdóname, leí mal, no suspender las prestaciones de previsión social, perdóname, no leí bien. Tal vez fuera el tema, un trabajador está de incapacidad, su jefe me pide no suspender las prestaciones de previsión social. Se puede, si está de incapacidad, ¿sí? El trabajador, ya sabemos que depende del tipo de incapacidad, a lo mejor fue por una situación de trabajo o en el centro de trabajo, y bueno, se toma como un riesgo de trabajo. Ahí, quien en principio tiene que pagarle es el principio de mercado social. Pero si de alguna forma la empresa no le suspende lo que le corresponde de previsión social, yo no le veo ningún problema. Ni tampoco que haya una disposición en contrario de suspendérselas. Esa es una cuestión de decisión de la empresa que fue contratada y nada más sería una eventualidad que ese trabajador pues tuvo que ir al hospital. Por lo que entiendo y por lo que se ve, o sea, a lo mejor fue generado por un accidente, porque pues bueno, se puede entender que va a llevar algún tiempo, o pues si no fue por un vamos a pensar planeado. El tema es que al final del día él tiene una incapacidad y pues, se tiene el documento de la incapacidad y todo es expediente respecto a esa incapacidad. Entonces, si el jefe pide no suspender las prestaciones de previsión social, bueno, está muy bien. Acordémonos que la previsión social, ¿sí? Son todas las erogaciones que el patrón va a hacer en favor del trabajador que le ayuden a mejorar su nivel de vida, independientemente del salario, independientemente de su sueldo. Entonces, si las condiciones están dadas así, yo no veo ningún impedimento para que a esa persona se le siga pagando la previsión social. No veo ningún impedimento y dándole sentido a la pregunta que dice, ¿se puede? La respuesta sería sí, sí se puede. Si quiere, si el contador Ricardo Jiménez, si quiere alguna posición o alguna más, con todo gusto.
Creo que fue la última, ¿verdad? Bueno, ya no hay ninguna otra pregunta. Y también una cosa importante, no mezclemos, por favor, criterios o lógicas que se aplican en el fiscal, ya sea todo lo que tiene que ver a la nómina, como son pues, sobre la renta, como son la ley de seguro social, bueno, las cuotas sobre patronales, el seguro social, el tema del Infonavit, por ejemplo, para la integración del salario, ¿no? Entonces, en todo esto, ¿sí? ¿Cómo les diré? Tenemos que ver todas las disposiciones que regulan la prestación de dar vacaciones, la prestación de vacaciones, las disposiciones generales que inciden a ello, como lo comentaba yo hace un rato, el artículo 14 el artículo 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dan las reglas de autointegración de una norma para que esta pudiera ser interpretada, ¿no? A la luz, si ustedes lo analizan, y espero que reciban sus comentarios, si no en este momento, a posteriori, si compartimos opinión respecto de lo que establece el artículo 17, ahí se dice que respecto a lo que la Constitución diga, respecto a lo que la ley y sus reglamentos diga, ¿sí? Respecto a todo esto, si no hay disposición expresa, se van a aplicar, por ejemplo, los principios generales del derecho, los principios de justicia social que emanan del artículo 123 constitucional. Se va a aplicar la costumbre, se va a aplicar la equidad. Entonces aquí es cuando de repente muchos llegan a abusar, pero bueno, son reglas del juego. Quiero decir también que tengan cuidado, porque nunca sacamos conclusiones de un artículo aislado. Eso sí son cuestiones o temas o directrices que comparte la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, con la materia fiscal, ¿no? El tema de que tú, ¿cómo se dice? Que tú no puedas interpretar una ley, es imposibilitado para interpretarla, tú tienes que acudir a lo que se llama la integración de la norma para poderla interpretar a través de la autointegración o la integración. Y eso lo tenemos de manera, bueno, con sus reglas particulares en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo. Ya que interpretaste o ya que buscaste interpretar lo que la norma dice, ahí puede que se active el artículo 18. El artículo 18 establece que en la interpretación de todo lo que tiene que ver con las reglas de trabajo, ¿sí? Incluso la ley misma, la ley del trabajo misma, ahí mismo se dice que respecto de esto que estoy comentando, si no puede ser interpretado, pues vas a aplicar, ¿sí? Los principios de derecho, los principios de justicia social, la costumbre, la equidad, la jurisprudencia. Entonces, ahí te manda a métodos de autointegración y heterointegración de la norma. El tema es, ¿se conocen? Y si hay duda, no te preocupes. Si hay duda en la interpretación después del trabajo, siempre va a aplicar el criterio que más favorezca al trabajador. Eso nos lo establece el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en qué está pasando, cómo voy a interpretar para poder dar cumplimiento a esas disposiciones, sobre todo en función de los trabajadores que ya estaban en la empresa, ¿no? Entonces, mucho cuidado, por favor, analícenlo bien, léanlo bien. Si es bueno escuchar, documentarse, pero pues lo voy a escuchar, me voy a documentar para efectos de buscar entender otros criterios, otras posiciones. Tengo que valorar fundamentaciones, ¿sí? Y no más la fundamentación, sino también el sustento que se esté dando. Y entonces así podemos ser un poquito más certeros en estar tranquilos de que
por lo menos lo estoy haciendo yo, y si yo lo hago, es dicen que lo hace la empresa internamente, entonces pues todo se queda en casa, ¿no? No tengo que andar regando mi información con terceros, ¿no? Si estoy buscando cuestiones de que venga un laborista y conozca todo el tema, cuando pues, a lo mejor no lo conozco ni conozco su pericia o su pericia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tema de cómo, qué técnica, cómo buscamos interpretar una norma. A ver, parece que ya hay algunas otras preguntas. Vamos a ver. Sí, sí, porque no. Ahí está, a ver. Perfecto. Muy bien, Roberto Gutiérrez. Muchas gracias. Te enviaré un correo electrónico muy bien. ¿Listo? Ah, ok. Muy bien. Bien. Entonces, sí, tomen en cuenta que nunca sacamos conclusiones de un artículo aislado y las reglas nos las da la misma legislación, la ley del trabajo. Lo que sí no podemos aplicar criterios que aplicamos en materia fiscal. Aun cuando, por ejemplo, el artículo 9 de la Ley de Seguro Social, en su segundo párrafo, también nos dice que a falta de disposiciones expresas en esa ley, vamos a aplicar la Ley Federal del Trabajo, el Código y el Derecho Federal Común. Y nos precisa en ese orden. Entonces también ahí tenemos otro punto de la Ley Federal del Trabajo, pero no porque es una ley fiscal que remita como norma integradora vía la heterointegración a que lo que la ley no te dice, porque dice a falta de disposición expresa, o sea, igual que acá, como la ley no te dice, mentira de que, o no necesariamente, es donde la ley no se debe decir, donde la ley no distingue, la debe distinguir. Ese es un principio general de derecho, que también el artículo 17 de la ley de trabajo dice que hay que aplicar los principios generales de derecho. Pero hay que valorar, hay que analizar. ¿Sí? Una cosa es que de plano no me diga, otra cosa es que me esté tomando una figura de otro mundo del derecho y aparte que me dé las reglas de cómo integrar la norma, como es el artículo 17, a que de plano la ley no me diga nada, ¿no? Ni siquiera las normas. Y aunque yo busque, pues no voy a buscar la norma integradora. Entonces, en eso, la norma integradora para poder interpretar la ley. Eso es lo que también se conoce un poco como lo que es la manipulación jurídica. Entonces, y eso deviene de una debida manipulación jurídica, se puede dar una clara interpretación de la ley, que eso se conoce como hermenéutica jurídica. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchachos. Se lee en su conjunto. Nunca sacamos conclusión de un artículo aislado. Eso jamás se hace, creo yo, en
Profe, no se escucha nada. Y la trascendencia de los cuidados que debemos de tener para aplicar adecuadamente las disposiciones contenidas en ese decreto que reforma la legislación laboral. Ve que se hacen muchas preguntas, o sea, en función de cómo lo estoy entendiendo, cómo lo estoy interpretando. Entonces, porque se habla ahí de principios de justicia social que emanan del artículo ¿eh? Nos está refiriendo también a la costumbre, a la equidad, a la jurisprudencia, que la jurisprudencia pues, no tiene otra razón de origen, y eso lo podemos ver en el artículo 94, 10º párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos. Ahí podemos encontrarnos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hay que revisarla, hay que leerla. De hecho, ahí encontramos métodos de interpretación que no son nada doctrinales. La ley lo establece. Hay que ser cuidadosos, porque al final del día lo que se busca es que la ley sea entendida, que la ley sí tenga eficacia, o sea, que se cumpla, que se lleve a cabo lo que la ley está regulando. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor, aquí estamos atentos a sus preguntas, sus comentarios. No me dejen solo, por favor, no me dejen solo. Sí, sí se escucha. Sí, perdón. Sí, a Erika Trejo, ¿qué tal? Muy buena tarde. Dice no se escucha, pero ya me comentan que se corrigió el detalle de que sí, de que sí se escucha. Ahora, no olvidemos que todo esto viene a una parte, pues también muy sensible de la empresa, que es el tema laboral. Porque también esta reforma, no olvidemos que como incidencia fiscal, no trae nada expreso. O sea, ¿qué quiero decir? Se reformó la ley del trabajo, pero no hubieron artículos de ninguna ley fiscal que se hayan modificado en repercusión o en ayuda a la reforma que tuvo el artículo 76 y 78 de la ley del trabajo. ¿Mm? Ese es un tema que también tenemos que tener en consideración. En fin, son diversas cosas que al final del día son las reglas del juego que hay que aplicar, bueno, que hay que conocer, hay que estar precisos para entenderla y pues bueno, luego entonces poderla llevar a cabo, interpretarla, cuando sí, cuando no, y en materia fiscal y en este caso laboral, pues también llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? A las figuras políticas por su nombre, e incluso hasta a las personas por su nombre, ¿no? Porque pues, luego les andamos nada más refiriéndonos a ellos por cuestiones del apodo que se les puso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tema porque es un tema sensible que son los trabajadores. Y también, pues bueno, ya saben que la autoridad, derivado de sus revisiones profundas y todo eso, pues está estableciendo como que algunos contribuyentes decir, oye, tú me ayudas para que decirles que a través tuyo se pueden arreglar problemas. Y es que no sé, no, el tema no es que, no es que esté mal decir o que es ayudar, no es que esté mal, pero no es la forma que debe hacer. Entonces ahí donde tenemos un problema, o también se hace de forma engañosa, ahí tenemos otro problema. Por eso es importante revisar qué es lo que la ley dice, buscar, estudiar, porque la ley me dijo que la jurisprudencia, por qué me envenenó la costumbre, ¿no? Entonces, cuidado con esa parte, de contemplarlo, por eso tu servidor, yo no sostengo ni comulgo con la idea de que las leyes tienen la misma, dan imprecisiones, pero no la una. Y la imprecisión se subsana y hay técnicas para hacerlo. Autointervención y autointervención. Muy bien. Pues bueno, no veo que haya alguna pregunta más. Amigos, no sé qué les pasa, qué pasó. No. Digo, yo sé que a lo mejor no está aquí el señor Hernández Pérez, pero no alcanzo a notar con mucha participación.
Ujú. Sí, no. Muy bien, sí, también me están comentando que a ver, déjame nada más corroborar la información, sí, que el próximo 16 de marzo de este año en curso, aquí en Capicón, vamos a tener, muchísimas gracias, qué amable, muchísimas gracias. Vamos a tener, pues bueno, ya vamos a iniciar con nuestros cursos presenciales, en donde, pues bueno, a su servidor y también a la Contralora Elizabeth Leiva, pues nos están confiando el tema de platicar de esto que se conoció como el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación. No sé si lo conozcan o lo tengan, bueno, que lo conozcan o no lo conozcan. Si alguien no conoce este plan maestro, porque se le llamó, Plan Maestro de Fiscalización de las autoridades fiscales, en donde igual nos dan a conocer las directrices que van a tener en la fiscalización y los sectores que van a ser fiscalizados, con todo gusto, háganme el favor de mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 55 54 00 31 15. Mándenme un mensaje de WhatsApp 55 54 00 31 15 y con todo gusto les hago llegar la información. Y si ustedes así me lo permiten, pues les estaré mandando con cierta continuidad información de carácter fiscal o contable o financiera. Porque también hay una noticia, y también a quien no tenga esta información, se emitieron ya las directrices para contabilizar, o cuáles van a ser la técnica para contabilizar de lo que estamos hablando, que son las vacaciones líquidas. Si alguien quiere ese material, con todo gusto, recuerdo, mándenme un WhatsApp al 55 54 00 31 15 y con todo gusto les haré llegar ese material, entre otros más que pues, voy tampoco saturo de material, ni estoy mandando ni mucho menos chistes y cosas como esas, ¿no? Trato de, bueno, no trato, siempre mando, lo que trato es que la información que mando sea información productiva, eso sí. ¿Sí? No atiborro de información, ni mucho menos, ni nada, porque salió una cuestión, ahí estoy mandando, no. Trato yo de valorar que sea información productiva en la generalidad, y con todo gusto te la estaré mandando, así como la información que ya mencioné. Entonces, este plan maestro va a ser un curso el 16 de marzo de manera presencial, en donde, pues bueno, vamos a estar platicando esas, no nada más las directrices que marcan, ¿no? Sino también pues, las jiribillas que lleva esas directrices. Ya saben que la autoridad pues no da, dicho coloquialmente, no da paso sin guarache, ¿no? Y no es ni hablar mal de ellos, ni mucho menos, simplemente es estar alertas, estar atentos, estar siendo cuidadosos, siendo previsores respecto de esa directriz que la autoridad nos está dando a conocer. ¿Sí? Con todo gusto se lo hago llegar. Y no olviden, próximo 16 de marzo, aquí en Capicón, con todo gusto les pueden hacer llegar mayor información. Y con todo gusto esperaremos el día 16 de marzo en el curso Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, emitidos por el SAT para este 2023. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. Ahora estuvimos pobres en preguntas. Pues bueno, también en ese sentido venimos con la mejor disposición. Y ok. No veo ya más preguntas en el chat. Y pues bueno, ya también me estoy robando más tiempo, porque estamos un poquito pasados, pero ya pasó nuestra hora de las 6 de la tarde. Los esperamos dentro de 15 días y por favor hagan sus preguntas. Ya en la noticia espero que ya el licenciado Miguel Díaz Pérez, mi gran amigo y maestro, esté ya con nosotros, y que lo que pasó ahora pues, no sea nada de grave. Bien, un saludo a todos, cuídense, cuiden a sus familias, estamos atentos y nos esperamos en el siguiente programa de Deliberante Fiscal dentro de 2 semanas. Cuídense todos y gracias por habernos acompañado.